Amigos míos, ¿cómo es posible que una muchacha casi invisible en los evangelios se haya convertido en la figura más poderosa y determinante de toda la cristiandad? Y esto no es una tontería. Piénselo por un momento. Si uno se limita a leer los textos oficiales, los evangelios del Nuevo Testamento, María apenas aparece. No protagoniza discursos, no lidera movimientos, no realiza milagros públicos. No es una figura activa como Pedro, como Pablo, como el mismo Jesús. Y sin embargo, ahí la tiene usted, coronada, venerada, adorada. Hay más iglesias dedicadas a ella que a cualquier otro personaje bíblico. Y si usted va por las carreteras de América Latina o de Europa o de cualquier país cristiano, la verá en estampas, en estatuas, en paredes y en rezos. ¿Cómo se explica esto? Esto es muy importante, porque estamos hablando de una muchacha que en el relato bíblico dice poco, hace poco, y sin embargo termina convertida en la mujer más poderosa de la historia religiosa occidental. Y no es exageración. ¿Cuántas mujeres han tenido ese impacto? Ninguna. Pero cuidado, esto no fue por casualidad, esto fue una construcción. Y como toda construcción, tiene planos, tiene decisiones y tiene objetivos. Créame usted si quiere, pero el perfil de María fue moldeado pieza por pieza, no solo como madre de Jesús, sino como el modelo absoluto de mujer, el molde, el arquetipo. Y eso, amigos míos, tiene consecuencias. Porque cuando una cultura necesita definir cómo debe comportarse la mitad de la humanidad, ¿a quién pone como ejemplo? A ella. A una joven virgen pura, callada, obediente, disponible para el plan divino. Una figura de ternura, pero también de control. No los engañemos. Durante siglos se ha dicho que María representa lo mejor de la feminidad. Y puede que sea cierto si uno cree en esa versión recortada de lo femenino, porque lo que se ha proyectado sobre ella no es solo devoción, es un programa, un guión, un ideal. María no se revela, no exige, no lidera. María acepta, María cuida. María sufre en silencio. Y en esa imagen tan perfecta ya no hay espacio para las mujeres reales, con contradicciones, con deseos, con voz. Y esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque los libros oficiales no le van a decir que detrás de esa figura glorificada hubo una necesidad institucional, la de ofrecer un modelo femenino funcional al sistema. Una mujer que no compite con los hombres, que no los desafía, que los acompaña y los sostiene desde la sombra. Y claro, ¿quién no quiere una figura así? Especialmente en un mundo hecho por y para hombres. Pero lo más inquietante es esto: cuanto menos decía el texto, más libertad hubo para cargarla de significados. María fue un lienzo en blanco, y sobre ese lienzo la iglesia, la cultura, el arte, la política, todos proyectaron lo que necesitaban. Maternidad sagrada, virginidad perpetua, dolor silencioso, humildad total, no porque ella lo dijera, sino porque el sistema lo exigía. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos. La imagen de María ha sido utilizada para domesticar a la mujer, para hacerle ver que su valor máximo está en obedecer, en cuidar, en sufrir, en no ser protagonista. Y eso, amigos míos, no tiene nada de espiritual. Tiene mucho de social, de político, de estructural, porque un modelo ideal que no puede ser cuestionado es, en el fondo, una jaula disfrazada de altar. Pero cuidado, no se trata de negar el poder simbólico de María. Al contrario, justamente porque es poderosa, hay que entender cómo se construyó esa imagen, qué se dijo, qué se cayó y sobre todo, qué se ganó con ello. Así que le dejo esta pregunta y respóndala usted como quiera. ¿Quién se benefició más de convertir a esta joven judía en el modelo absoluto de la mujer perfecta? Yo siempre he dicho que si uno quiere entender un mito religioso, lo primero es mirar la miseria de la vida diaria. Y la mujer, amigos míos, vivía en la miseria más absoluta. Amigos míos, la historia no se construye con símbolos flotando en el aire. Se construye desde el barro, desde la miseria, desde el cuerpo de los seres humanos. Y si uno quiere entender de verdad por qué la figura de María causó tanto impacto en su tiempo y sigue causándolo, primero tiene que mirar de frente el escenario al que vino a parar, y ese escenario era brutal, especialmente para las mujeres. Y esto no es una exageración.
La mujer en el mundo antiguo era un instrumento, una pieza útil dentro de un sistema patriarcal que no le reconocía dignidad, ni autonomía, ni valor individual. No hablamos solo de Israel, hablamos del mundo entero, de Roma, de Grecia, de Persia, de Egipto, de Mesopotamia. En todos ellos ser mujer significaba nacer para obedecer, para servir y sobre todo para parir. El único momento en que una mujer importaba era cuando su vientre se volvía útil, y aún así importaba poco. A las niñas se las entregaba en matrimonio, ni bien llegaban a la pubertad, con 11, con 12, con 13 años. ¿Y para qué? Para ser puestas a producir hijos como si fueran animales de granja. Un hijo detrás del otro, sin descanso, sin elección. Muchas de ellas a los 25 años ya estaban agotadas, física, emocional y mentalmente, su cuerpo destruido por los partos, su vida marcada por la servidumbre, y su muerte muchas veces temprana era vista como algo inevitable, como si fuera parte del plan. No nos engañemos, la vida de una mujer no valía mucho. En algunas culturas, tener una hija era visto como una desdicha, un error del cielo, porque no heredaba, no podía representar al linaje, no servía para la guerra, y cuando una familia tenía demasiadas hijas y no podía mantenerlas, la solución no era educarlas, era abandonarlas, literalmente, dejarlas morir. Y nadie lo consideraba un crimen. Era costumbre, era tradición, era lo que se hacía. Esto es muy importante, porque esa brutalidad estructural no era invisible, era aceptada, era parte del sistema, y cuando el sistema acepta la violencia, esa violencia se vuelve invisible, se vuelve normal, se vuelve cultural. Y ahí está el corazón del asunto. En esa normalidad que hacía de la mujer un ser descartable, prescindible, invisible. Y esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos. En el mismo corazón de Roma, cuna del derecho y la civilización occidental, se celebraba como mito fundacional el rapto de las Sabinas. ¿Sabe usted qué fue eso? Fue un secuestro masivo. Los primeros romanos, desesperados por falta de mujeres, organizaron una ceremonia religiosa y en mitad del evento raptaron a las jóvenes de los pueblos vecinos. Las robaron, las tomaron por la fuerza. Y eso hasta el día de hoy se enseña como un capítulo glorioso de la fundación de Roma, como si fuera una anécdota heroica. Créame usted si quiere, pero esa es la mentalidad con la que se construyeron las civilizaciones que hoy llamamos clásicas. La mujer era un bien escaso, una mercancía, un vientre útil que debía estar disponible, y si no se alineaba con el rol impuesto era castigada. Si hablaba de más era silenciada. Si no daba hijos, era despreciada. Y si se salía del molde, era condenada. Todo esto era ley, era costumbre, era religión. Y aquí viene lo realmente sorprendente, porque en medio de todo ese lodazal aparece una mujer María que no solo tiene nombre propio, sino historia, presencia y culto. Una mujer que no entra en el relato como esclava o víctima, sino como figura central, como madre sagrada, como símbolo de pureza, como reina espiritual. Y eso, amigos míos, no es poca cosa. Pero cuidado, eso no quiere decir que el sistema cambiara, no. María fue convertida en excepción y la excepción no transforma el sistema, lo reafirma, porque al presentarla como la única mujer digna, lo que hacían era enviar un mensaje. Ninguna otra lo será. Solo aquella que es virgen, madre, obediente y milagrosamente elegida puede ser vista con respeto. Las demás, a seguir agachando la cabeza. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque en los libros oficiales la historia se cuenta sin sangre, sin cuerpos, sin gritos, pero la historia real está llena de todo eso. Y por eso, antes de hablar de la Virgen, hay que recordar esto: en su mundo ser mujer era una condena. Y si usted, amigo o amiga, hubiera nacido mujer en aquel entonces, lo más probable es que hoy no estaría vivo para escucharlo. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos. En la religión antigua, si no tenías hijos, Dios te estaba señalando con el dedo. Y así trataron a los padres de María. Amigos míos, no se engañe usted con estampitas ni con nombres de santos tallados en oro. Antes de ser venerados, muchos de esos personajes bíblicos fueron despreciados.
Y uno de los casos más claros y más tristes, si me permite decirlo, es el de Joaquín y Ana. Porque esta historia, que forma parte de lo que podríamos llamar el mito fundacional de María, comienza no con un milagro, sino con una humillación, con una injusticia, y de las grandes, según los textos apócrifos, esos libros olvidados, incómodos, que no encontrará usted en la Biblia oficial, pero que fueron leídos por siglos, Joaquín y Ana eran un matrimonio ejemplar, gente buena, de principios, piadosos, generosos, y no hablo de palabras vacías. Ellos dividían cada año sus bienes en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres, otra para subsistir. Eso, amigos míos, no lo hace cualquiera. Pero aún así, había un problema: no tenían hijos. Y en aquel tiempo, eso no era solo una desgracia personal, era una sospecha teológica, un estigma social, una vergüenza. Créame usted si quiere, pero en aquella cultura, si una pareja no tenía descendencia, era porque Dios los estaba castigando. ¿Y castigando por qué? Por algo, algún pecado oculto, algún fallo moral, algo habrían hecho. Porque según esa lógica perversa, el favor divino se mide en resultados visibles, en frutos, en vientres llenos, en hijos. Y entonces viene el episodio que lo cambia todo. Joaquín, como cada año, sube al templo para entregar su ofrenda. Lleva lo que le corresponde. Y ahí, delante de toda la comunidad, lo intercepta el sumo sacerdote Isacar. Lo mira, lo examina y lo rechaza. Le dice sin eufemismo, sin tacto, que no es digno de ofrecer nada, porque no ha dado fruto, porque no tiene hijos, porque Dios no lo ha bendecido. Y si Dios no lo bendice, ¿quién es él para aceptar su ofrenda? Esto es muy importante. Lo que se produjo ahí no fue solo una humillación personal, fue un desprecio público, institucionalizado, autorizado por la religión. El templo, que debería ser casa de consuelo, lo trató como impuro, como indigno, como una anomalía que debía ser corregida o por lo menos alejada. Joaquín, devastado, no volvió a su casa, no se defendió, no hizo un escándalo, se fue, se retiró al monte con sus pastores, a llorar, a rezar, a suplicar una explicación. Mientras tanto, Ana también lloraba, pero en silencio, en casa, cargando con ese dolor que no tiene forma, pero que lo llena todo. El dolor de no ser suficiente, de haber hecho todo bien, y que aún así no pase nada, no llegue nadie, no cambie nada. No nos engañemos. La religión, cuando se convierte en estructura rígida, olvida al ser humano. Se vuelve cálculo, se vuelve norma, y olvida lo más elemental, que la justicia no siempre se ve en los resultados, que hay gente buena que no tiene suerte, que hay personas íntegras a las que la vida trata mal, y que eso no es un castigo, es parte del misterio, del caos, de la vida real. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque los libros oficiales no quieren santos con lágrimas, prefieren los santos perfectos, inmaculados, ya pulidos, pero la realidad es otra. Joaquín y Ana fueron juzgados no por lo que eran, sino por lo que no tenían. Fueron descartados por no cumplir el estándar, por no tener pruebas visibles de su bendición. Y esto, amigos míos, sigue pasando. Sigue habiendo Joaquines y Anas, gente justa, que lo da todo, que sigue todas las reglas, que hace el bien sin mirar a quién, y sin embargo es excluida por no producir, por no tener, por no encajar. Así que piense usted, ¿cuántas veces ha visto a alguien ser despreciado simplemente por no tener hijos, por no casarse, por no prosperar como los demás esperan? ¿Y cuántas veces ese desprecio vino precisamente de instituciones que dicen representar a Dios? Cuidado, porque esta historia no es del pasado, esta historia es hoy, es sistema, es mentalidad, es castigo silencioso. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Cuando los hombres señalan y condenan, es cuando, según estos textos antiguos, aparece el famoso ángel. Amigos míos, los sistemas religiosos, cuando se organizan demasiado, tienden a volverse ciegos,
castigan sin preguntar, rechazan sin comprender y a veces hasta se convierten en verdugos de la esperanza. Pero la espiritualidad, la verdadera, no siempre se manifiesta en los altares ni en los púlpitos. A veces lo hace en el llanto de los olvidados. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Joaquín, humillado por el sumo sacerdote, se ha retirado a las montañas, no fue a casa, no pidió explicaciones, se fue destrozado, no solo por el rechazo social, sino por el desconcierto profundo de quien siente que hasta Dios le ha dado la espalda. Y ahí, en la soledad de los pastores, sin templo, sin sacerdotes, sin liturgia, se pone a llorar, a rezar, a preguntar. No busca fama, no busca milagros, busca sentido. Y es entonces cuando ocurre lo que los evangelios apócrifos narran con toda naturalidad y que los evangelios oficiales silencian con igual convicción: un ángel se le aparece. No es una visión privada producto del delirio, es un mensaje claro, directo. El ángel le dice que sus plegarias han sido escuchadas, que su esposa ya está embarazada, que tendrá una hija, que la llamará María, y que ella será diferente, elegida, preparada. Esto no es una tontería, porque mientras la religión oficial lo consideraba indigno, el cielo, si usted quiere llamarlo así, lo consideraba adecuado. El sistema lo había descartado. Pero lo invisible no, lo profundo no. Lo que algunos llaman lo divino, en esta historia, actúa fuera de los cauces legales. Y esto es clave para entender toda la estructura simbólica del relato. Los elegidos de verdad muchas veces no vienen de los que cumplen el reglamento, sino de los que han sido desechados. Y cuidado, porque al mismo tiempo, en otro rincón de la historia, Ana, la esposa despreciada, también está rezando, llorando, no frente a una comunidad, no en un acto público, está sola, abandonada por el sistema, pero con la misma pregunta en el corazón: ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? Y ahí, como si se tratara de una sinfonía secreta, el mismo ángel le aparece, le habla, le dice que sus lágrimas han sido vistas, que su oración ha llegado, que va a concebir una niña, que esa niña será madre de alguien grande. Y le dice algo más: vete a la puerta dorada, allí encontrarás a tu marido, él viene de regreso. Créame usted si quiere. Pero esa escena tan extraña, tan silenciosa y tan poderosa nos muestra algo que vale más que 1000 sermones. La experiencia espiritual, cuando es verdadera, no depende de autorizaciones. Ocurre donde hay corazón, donde hay apertura, donde hay una herida sincera. Y entonces llega al encuentro, Ana se arregla, sale con sus sirvientas y va a la puerta dorada de Jerusalén. Joaquín llega, se ven, se abrazan. Y allí, sin espectáculo, sin testigos importantes, se reencuentran dos seres humanos que creían que estaban acabados. Y resulta que no. Resulta que estaban justo en el principio de algo que nadie imaginaba. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, porque esta parte de la historia no es cómoda, no es controlable. Aparece en los textos no canónicos, en esa literatura marginada que algunos llaman fantasiosa, pero que curiosamente ha influido más en la devoción popular que muchos tratados oficiales. Y esto es muy importante, porque estas versiones, estas pequeñas narraciones que nacen fuera del dogma, son las que han mantenido viva la figura de María como un proyecto espiritual desde antes de nacer, como si todo en ella, su concepción, su historia, su papel, estuviera escrito en otro nivel, uno más alto pero también más humano. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces el consuelo le ha venido de donde menos lo esperaba? ¿Cuántas veces, como en este relato, la vida ha comenzado a girar justo cuando usted creía que ya no había nada que esperar? Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales de catequesis, pero sin esta parte de la historia, la devoción a María quedaría coja. Amigos míos, después de toda la humillación, el rechazo del templo, las lágrimas de Joaquín en la montaña y el consuelo divino que vino sin pedir permiso al sistema, nace la niña. Y lo que sucede entonces es algo que, aunque parezca simple, es fundamental para comprender cómo se construyen los mitos religiosos, porque no se construyen con milagros solamente, se construyen con emociones, con símbolos y sobre todo con aceptación colectiva. María nace
Y según los textos apócrifos, esos que no forman parte del canon, pero que sobreviven como agua subterránea en la tradición, el pueblo lo celebra como si se tratara de una segunda oportunidad. Aquellos que antes despreciaban a Joaquín y Ana por ser estériles, ahora los miran como bendecidos, como tocados por Dios. La niña, que en términos prácticos no debería haber sido posible, se convierte en un signo, y ese signo es recibido con júbilo. Pero cuidado, no se engañe. La alegría del pueblo no nace de la comprensión, sino del asombro ante lo extraordinario. Nadie lloró con Ana, nadie acompañó a Joaquín en el rechazo. Pero ahora que hay una niña, ahora que el milagro se ha hecho visible, todos quieren estar cerca, todos quieren mirar. Y es ahí, justamente ahí, donde comienza a crecer la figura simbólica de María, porque esta niña no llega al mundo como una más, llega con un aura, con un relato que la precede y con una comunidad dispuesta a convertir su existencia en un acto de fe. Esto es muy importante, porque lo que aquí se da no es solo un nacimiento biológico, es un nacimiento cultural. Desde el primer día, María es tratada como distinta, no por lo que ha hecho, porque es apenas un bebé, sino por lo que representa. Es el fruto del llanto, la respuesta del cielo, la redención de una vergüenza. No es una niña cualquiera, es la hija de los despreciados, la recompensa del silencio, la niña milagro. Créame usted si quiere. Pero toda esta construcción temprana fue el terreno fértil donde siglos después crecería la doctrina de la Inmaculada Concepción. Porque no basta con que María sea buena, no basta con que sea madre. Tiene que ser perfecta desde el principio, limpia desde el origen, pura incluso antes de saber quién es. Y esa idea, ese molde empieza aquí, en el relato de su nacimiento. No nos engañemos. La Biblia oficial, la que la mayoría de los creyentes lee o cree conocer, no dice casi nada sobre esto. Apenas unas líneas sobre María cuando ya es adulta. Todo lo demás, lo que llena sermones, rezos, pinturas y celebraciones, viene de aquí, de estos textos ignorados, de estos relatos que la Iglesia no canonizó, pero tampoco logró erradicar, porque tenían lo que el dogma no tiene: humanidad. Y aquí viene lo realmente interesante. Durante siglos, este nacimiento fue celebrado por el pueblo, fue honrado, transmitido, contado de generación en generación, y finalmente la institución religiosa acabó por aceptarlo. No porque tuviera pruebas, sino porque el símbolo era demasiado poderoso para ignorarlo. El pueblo ya lo había canonizado, la emoción ya lo había legitimado. Y así, lo que comenzó como una tradición marginal terminó convertido en doctrina. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos. La mayoría de los creyentes no sabe distinguir entre historia y mito, entre lo que pudo haber pasado y lo que fue necesario que pasara para sostener el relato. Y no es culpa de nadie. Es el modo en que las religiones funcionan. Toman algo humano, lo elevan, lo revisten de misterio y lo convierten en estructura. Así que yo le pregunto, cuando usted piensa en María, ¿piensa en una mujer real o en una figura esculpida para encajar en un molde perfecto? Porque una cosa es lo que pudo haber ocurrido y otra muy distinta es lo que decidimos creer para darle sentido al mundo. Y esto no es casualidad. Cuando un texto religioso se atreve a desafiar incluso la lógica del cuerpo humano, no lo hace por accidente. Amigos míos, si uno se detiene en los relatos que la Iglesia nunca quiso canonizar, pero que sobreviven en la tradición oral, se encuentra con detalles como este. María, la madre de Jesús, fue alimentada exclusivamente con leche materna durante 3 años. 3 años, sin alimentos sólidos, sin dieta normal, sin nada del mundo. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse ¿por qué se cuenta eso? ¿Qué sentido tiene? Porque desde un punto de vista médico esto no tiene ni pies ni cabeza. Los pediatras actuales, los estudios de nutrición, la biología básica, todos coinciden en que después del primer año, la leche materna ya no es suficiente para sustentar el desarrollo físico y cerebral de un niño. Los huesos necesitan calcio. El cerebro necesita grasas y proteínas. El cuerpo necesita variedad. Una dieta exclusiva de leche durante 3 años no solo es rara, es peligrosa. Pero cuidado, no estamos hablando de medicina,
Estamos hablando de mito, de símbolo, de mensaje, disfrazado de biografía. Y ahí es donde este dato, que parece absurdo, cobra todo su sentido. Créame usted si quiere, pero cuando un texto religioso estira tanto la cuerda de la lógica, no lo hace por descuido, lo hace porque quiere decir otra cosa. La leche aquí no es solo alimento, es pureza, es aislamiento, es consagración. María no es alimentada como las demás niñas porque no es como las demás niñas. No toca lo que toca el mundo, no digiere lo que digiere el pueblo. Es separada desde el primer día, alejada, elevada. Esto es muy importante, porque a veces lo teológico entra por lo corporal. Y cuando un cuerpo se convierte en vehículo de un relato religioso, todo lo que hace y todo lo que no hace se convierte en mensaje. María, según estos textos, ni siquiera fue contaminada por la comida común. Fue preservada, incluso en la forma de ser alimentada. No porque lo necesitara biológicamente, sino porque así lo exigía el mito de la pureza absoluta. No nos engañemos. Aquí lo que se está construyendo no es una niña, es un ícono. Es un recipiente de lo sagrado, una figura que debe ser perfecta desde el principio, porque si va a ser la madre del Salvador, entonces tiene que ser inmaculada desde antes de saber hablar, y para eso, qué mejor que empezar por el estómago, que no coma lo que comen los demás, que no pruebe lo que prueba la gente común. Así se fortalece la idea de que no pertenece al mismo mundo que nosotros. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero la tradición que presenta a María como la mujer perfecta también la convierte en algo imposible, intocable, irreal. Y cada detalle exagerado como esta lactancia de 3 años aleja más y más su figura de cualquier experiencia humana real. La vuelve símbolo, sí, pero también la vuelve inalcanzable. Una meta para la que ninguna mujer real está preparada. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Porque estos relatos no se detienen ahí. Dicen que más adelante, cuando María es llevada al templo, ya no es su madre quien la alimenta, ahora son los ángeles. Ángeles que bajan del cielo a darle de comer cada día. Y entonces uno entiende, ya no estamos en el terreno de lo físico ni siquiera de lo emocional. Estamos en el teatro simbólico del mito religioso. La niña es alimentada por el cielo mismo, porque ya no es solo niña, es un proyecto divino en marcha, pero cuidado. Que algo sea un mito no significa que sea falso, significa que ha sido diseñado para decir algo más, algo que no entra por los datos, sino por el alma, algo que moldea la conciencia colectiva, incluso siglos después, porque cuando usted repite durante siglos que una mujer fue tan pura que ni siquiera comió comida común, lo que está diciendo en realidad es que cualquier otra mujer queda muy lejos del ideal. Así que le dejo esta pregunta para pensar. ¿Cuánto más se tuvo que exagerar la historia de María para que pudiera encajar en ese molde imposible? ¿Y qué efecto ha tenido eso sobre la forma en que vemos a las mujeres reales, con cuerpo, con hambre, con historia? Amigos míos, un detalle que casi nadie comenta. Según estos textos antiguos, la niña María, al entrar en el templo, no mira atrás. Y eso, en el lenguaje simbólico, no es una tontería. Amigos míos, hay gestos que dicen más que 1000 palabras. Y uno de esos gestos aparece en los textos que no figuran en la Biblia oficial, pero que han alimentado la tradición durante siglos. Me refiero a un momento que la mayoría de la gente pasa por alto. La presentación de la niña María en el templo. Tenía apenas 3 años, nos dicen. Y cuando sus padres la llevan hasta las escaleras del lugar sagrado, ella sube, entra y no vuelve la cabeza. No mira atrás. Créame usted si quiere, pero ese pequeño detalle es una bomba simbólica. Porque lo que está diciendo ese gesto no es que la niña estaba distraída o apurada. Lo que está diciendo es que sabía, con una claridad imposible para su edad, que su vida no le pertenecía, que su lugar ya no era su casa, ni su madre, ni su padre, que su destino era otro. Y esto, amigos míos, no es una tontería. Pero cuidado, porque aquí no estamos hablando de una niña cualquiera. Según estos relatos, que insisto, no están en los evangelios canónicos, pero han influido en siglos de iconografía cristiana, María fue llevada al templo con otras niñas. Era como una pequeña cohorte,
un grupo de compañeras consagradas para el servicio del lugar sagrado. Pero incluso dentro de ese grupo ella se destacaba no por su belleza, que también se menciona, sino por su comportamiento, por su silencio, por su devoción precoz, por esa especie de madurez antinatural que la envolvía desde el principio. Y aquí es donde uno tiene que preguntarse, ¿qué se está construyendo con esta historia? Porque cuando uno presenta a una criatura de 3 años como alguien que ya sabe cuál es su destino, que no extraña a sus padres, que entra a un templo sin mirar atrás, lo que está haciendo no es relatar una infancia. Lo que está haciendo es construir un símbolo, un arquetipo, un modelo de obediencia absoluta, de renuncia, de entrega sin condiciones. Y eso, en el contexto de las religiones antiguas, tiene mucho peso. Yo siempre he dicho que cuando una religión quiere elevar a alguien, lo primero que hace es aislarlo, lo separa del mundo, lo presenta como diferente desde la cuna. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. María no juega, no llora, no pide volver con su madre. María entra al templo como si hubiera nacido para eso, como si lo supiera, como si no tuviera otra opción. Y ese no mirar atrás es el resumen perfecto de todo eso. Esto es muy importante porque esa escena no solo define a María, define también lo que se espera de quien quiera acercarse a lo sagrado. Renuncia, corte con el pasado, desapego total. Es el mismo patrón que encontramos en muchas otras historias religiosas. El joven que deja su casa, el profeta que se va al desierto, el iniciado que abandona la vida normal para entrar en un mundo de reglas distintas. Pero en este caso, el protagonista no es un adulto, es una niña. Y eso lo vuelve aún más potente o más inquietante. No nos engañemos. La presentación de María en el templo no tiene nada de dulce ni de tierno. Es un rito de paso, un corte radical, un mensaje claro. Esta niña ya no pertenece al mundo, pertenece a Dios. Y no porque lo haya elegido, sino porque así lo exige la historia que se está construyendo sobre ella. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos, pero cuando usted presenta a una niña como alguien que no necesita consuelo, ni compañía, ni afecto, lo que está haciendo es proyectar una imagen de mujer ideal que no siente, que no duda, que no falla. Una mujer perfecta, sí, pero también imposible. Y esa imagen repetida durante siglos ha tenido consecuencias, porque mientras María entra al templo sin mirar atrás, millones de mujeres reales han tenido que mirar atrás 1000 veces, con miedo, con culpa, con vergüenza, porque no encajan en ese molde irreal que se construyó a partir de una escena que probablemente nunca ocurrió. Así que le dejo esta pregunta: ¿qué le exige una sociedad a sus mujeres cuando el modelo que les presenta es una niña de 3 años que no llora, no duda y no mira atrás? Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos devotos. Hay textos que afirman que en el templo María no comía lo mismo que las demás. Era alimentada por ángeles. Amigos míos, uno puede aceptar muchas cosas en los textos religiosos. Puede aceptar milagros, puede aceptar misterios, puede aceptar hasta contradicciones, pero cuando un relato dice que una niña recibía comida del cielo, que los ángeles bajaban a alimentarla cada día, ahí es cuando uno se tiene que detener y pensar, porque esto no es un detalle decorativo, esto es un mensaje y uno muy poderoso. Créame usted si quiere, pero eso es lo que dicen algunos evangelios apócrifos, que en el templo, mientras las demás niñas comían su pan, su sopa o lo que les dieran, María recibía alimento de los propios ángeles cada día. Y no por capricho, no por favoritismo, sino porque era diferente, porque había sido escogida, porque desde su infancia todo en ella tenía que ser especial. Pero cuidado, porque cuando una tradición religiosa necesita marcar que alguien es intocable, lo hace desde el principio. No espera a que esa persona haga milagros o diga grandes discursos. No, empieza desde la cuna o antes. Construye un aura,
una biografía mística, una distancia con lo humano, y lo más eficaz para eso, históricamente, ha sido convertir lo cotidiano en milagro. ¿Comer? No, no como los demás. ¿Alimentada por ángeles? ¿Dormir? No, en oración. ¿Vivir? No, vivir como si ya no fuera de este mundo. Esto no es una tontería, porque cuando uno revisa la historia de las religiones todas, no solo la cristiana se da cuenta de que cuanto más importante es una figura, más hechos extraordinarios se colocan en su infancia. Buda camina al nacer. Mahoma es protegido por ángeles en su niñez. Moisés sobrevive a un decreto de muerte siendo apenas un bebé. Y María es alimentada desde el cielo. Esto es muy importante porque no estamos hablando de una doctrina. Estamos hablando de cómo se construye un símbolo. María no es presentada solo como una mujer pura, no. Es una criatura elegida, cuidada, aislada, protegida desde siempre. Y eso se logra con relatos como este. Ángeles en la cocina, ángeles sirviendo, ángeles entrando al templo a diario para que ella no tenga contacto con comida impura. Yo siempre he dicho que cuando una cultura necesita justificar lo excepcional, lo hace con prodigios. Y aquí lo que se está justificando no es solo que María era buena o devota. Lo que se está construyendo es la base teológica de su inmunidad al pecado, de su capacidad para engendrar sin mancha al Salvador. Porque si desde niña no comía lo mismo que las demás, entonces tampoco debía vivir como las demás. Y si no vivía como las demás, entonces no era como las demás. No nos engañemos. La alimentación celestial no es un premio, es una marca, un aviso, un sello de diferencia. Y esto, en términos simbólicos, es brutal, porque lo que se está diciendo es, esta niña no pertenece a la raza humana común, es parte de otro plan, está en otra dimensión, está rodeada por ángeles, no por personas. Pero aquí viene lo realmente sorprendente, porque cuanto más se insiste en que todo en María fue distinto, su comida, su crianza, su pureza, su misión, más difícil se vuelve para cualquier mujer común identificarse con ella. Más elevada queda su figura y más inaccesible también. Y eso tiene consecuencias, porque si el modelo de mujer perfecta es alguien alimentada por ángeles, ¿qué pasa con las demás? ¿Con las que comen pan duro y viven entre errores? Así que le dejo esta inquietud. ¿A quién le sirve una figura tan perfecta que ya no parece humana? Lo repetiré una vez más. La religión antigua era tremendamente material. Un simple flujo de sangre podía convertirte de un día para otro en impuro. Amigos míos, en la religión antigua no bastaba con ser bueno, ni justo, ni espiritual. Había reglas, muchas, y algunas de ellas, vistas hoy con ojos críticos, son de una crudeza tremenda. Una de las más impactantes y de las menos discutidas es la que afectaba directamente a las mujeres, la impureza menstrual. Sí, lo digo así, sin rodeos. Una mujer, por el simple hecho de menstruar, quedaba impura, no porque hubiera pecado, no porque hiciera algo malo, no, solo por ser mujer, por su cuerpo, por su biología. Y eso en una religión como la hebrea implicaba quedar excluida temporalmente del culto, del templo, de todo lo sagrado. Y esto no es casualidad, porque en aquel mundo la mujer estaba ligada al cuerpo, al parto, a la sangre, a la carne, mientras que lo sagrado se asociaba a lo puro, lo inmóvil, lo inalterable. Por eso la sangre, fuente de vida sí, pero también símbolo de desorden, era un problema, especialmente si venía de una mujer. Créame usted si quiere, pero según los evangelios apócrifos, cuando María tuvo su primera menstruación, su vida cambió por completo. No porque ella cambiara por dentro, sino porque de acuerdo a la ley mosaica ya no podía permanecer dentro del templo. La norma era clara: una mujer menstruante contaminaba el espacio sagrado. Y María, por más especial que fuera, no era una excepción. Y aquí viene el conflicto, porque hasta ese momento María no era una niña común. Había sido alimentada por ángeles, se había consagrado desde pequeña, había vivido en el templo como si fuera parte del mobiliario sagrado. Pero un día su cuerpo habló, y la ley implacable dijo: fuera, no puedes seguir aquí. Esto es muy importante, porque nos muestra cómo
Incluso en las historias más idealizadas hay fricciones entre lo humano y lo divino, entre la norma y el espíritu, entre lo que una persona es y lo que la religión le permite ser. Y no nos engañemos, en esa cultura una niña que tenía su primera menstruación dejaba de ser niña, era a todos los efectos una mujer, y eso significaba una sola cosa: debía ser casada. Su destino desde ese momento era el matrimonio. Y en el caso de María, eso no solo era un cambio de vida, era un terremoto, porque ella ya había decidido no casarse, no tener hijos, ser virgen para siempre. Pero cuidado, este episodio muestra algo que se repite una y otra vez en la historia religiosa: el conflicto entre la experiencia individual profunda, mística, íntima y una ley rígida que no admite excepciones. María sentía un llamado, pero la ley solo veía un cuerpo que sangraba. Yo siempre he dicho que la verdadera espiritualidad empieza donde termina el reglamento. Y María, al ser expulsada del templo por un hecho natural, fue empujada a un destino que ni ella ni nadie terminaba de entender. Así que le dejo esta pregunta incómoda: ¿cuántas veces las religiones han expulsado a sus mejores almas simplemente por seguir reglas que nadie se atrevió a cuestionar? Y aquí, amigos míos, ocurre algo que para mí es de lo más revolucionario de toda la historia mariana. Un adolescente dice no. Amigos míos, a veces los verdaderos terremotos no se escuchan, no hacen ruido, no caen muros, no dejan cráteres. A veces un terremoto empieza con una niña que dice no, y eso fue exactamente lo que hizo María. Después de haber sido sacada del templo por la ley, una ley que ya vimos la consideraba impura por el simple hecho de menstruar, le tocaba lo que les tocaba a todas: buscarle un marido, casarla, integrarla en el sistema, porque en aquel mundo una mujer sin hombre era un error en la matriz social. Pero cuidado, María no era como las demás. Desde muy pequeña había vivido rodeada de símbolos, de promesas, de mística. Según los textos apócrifos, no solo se sentía consagrada, había hecho voto de virginidad. Y aquí viene lo escandaloso: no era un juego de palabras, era una decisión profunda, una elección personal, intransferible, radical. Créame usted si quiere, pero cuando los sacerdotes intentaron asignarle un esposo, María se negó, dijo que no. No porque estuviera enamorada de otro, no porque tuviera miedo, sino porque había prometido a Dios vivir como virgen, dedicarse enteramente a lo sagrado, no tocar el matrimonio, no conocer varón. Y eso, en ese contexto, fue una bomba, porque las vírgenes consagradas, llegado el momento, también se casaban, era la norma. Y cuando no se podía romper la norma, se buscaban soluciones intermedias, maridos ancianos, arreglos simbólicos, pero nadie se negaba del todo, hasta que llegó esta muchacha judía de unos 13 años y dijo: yo no me caso. Y esto no es una tontería, porque por primera vez el conflicto no es entre una pecadora y la ley, sino entre la ley y alguien que quiere ir más allá de ella, alguien que no está desobedeciendo por rebeldía, sino por fe. Y eso deja al sistema desarmado. Los sacerdotes no sabían qué hacer. Si la obligaban a casarse, traicionaban el ideal de consagración a Dios. Si la dejaban sola, violaban la ley que prohibía que una mujer fértil viviera en el templo sin protección masculina. Estaban atrapados. Y aquí es donde el relato revela su genialidad, porque no plantea a María como una víctima, ni como una rebelde. La presenta como alguien que elige, que razona, que habla, que pone en tensión al sistema entero sin levantar la voz, sin golpear la mesa, solo con un no firme. Yo siempre he dicho que los grandes cambios en las religiones no empiezan con reformas, sino con decisiones íntimas. Y esta es una de ellas. Así que, amigos míos, piénselo: ¿cuántas veces la historia ha callado a quienes querían ser más de Dios que de la propia iglesia? ¿Y cuántas Marías fueron silenciadas por no encajar en la norma? Amigos míos, cuando una religión no sabe qué hacer, recurre a los símbolos, y en este caso al bastón que florece. Aquí ya no se trataba solo de resolver un problema ritual, no. Aquí había que contener una paradoja. Una joven consagrada
que no quería casarse, pero que no podía quedarse sola. Una muchacha considerada especial, pero que no podía seguir en el templo. Y entonces, como suele ocurrir cuando la lógica colapsa, vino el símbolo. Según el protoevangelio de Santiago, y créame usted, si quiere, los sacerdotes decidieron convocar a todos los viudos de la tribu de Judá. ¿Por qué viudos? Porque en teoría un hombre mayor y con hijos no tendría el deseo ni la necesidad de engendrar más descendencia. Era la única manera de asegurar que esa joven virgen no sería tocada. Pero cuidado, el método de selección no fue racional, ni jurídico, ni consensuado. Fue algo profundamente ritual. Cada hombre debía traer su vara, sí, su bastón de caminante, y depositarla en el Santo de los Santos. Allí, encerradas, sin intervención humana, las varas pasarían la noche, y al día siguiente, la que floreciera sería la señal de Dios. Y si de su extremo brotaba una paloma, aún más claro, ese era el elegido. Este tipo de relato, amigos míos, tiene una función clarísima: evitar responsabilidades humanas. La elección de José no es una decisión política ni una sugerencia del sumo sacerdote, es voluntad divina. O al menos eso se afirma. Y aquí entra José, un hombre mayor, con hijos, constructor, con trabajo en Séforis, una ciudad en pleno crecimiento. Nada que ver con la imagen del pobre carpintero hambriento, no. José era un hombre hecho y derecho, pero no quería meterse en eso. Según los textos, ni siquiera quería participar en la selección. Algunos dicen que escondió su vara para no ser elegido, que no se creía digno, que no quería problemas. Pero ya sabe usted cómo es esto. Cuando los relatos tienen que señalar al elegido, no importa lo que él quiera, la vara de José florece y sobre ella aparece una paloma. Y eso, en el lenguaje religioso, ya no es interpretación, es mandato. No hay opción. José es el hombre. Esto no lo encontrará usted en los libros oficiales, pero la lógica del símbolo es siempre la misma. Cuando una institución necesita justificar algo que no encaja del todo con la norma, crea una señal, y esa señal mágicamente aparece. Así fue como José, el reacio, el que no buscaba esposa, el que ya había cumplido con la vida familiar, acabó siendo el custodio de la figura más importante del cristianismo. Y esto no es casualidad, porque en los relatos religiosos antiguos, los elegidos casi nunca se ofrecen, casi siempre son empujados por Dios, por la comunidad, por las circunstancias. Esto que voy a decir ahora puede molestar a algunos. José al principio no quería saber nada de este asunto. Amigos míos, la historia oficial muchas veces nos presenta a los personajes como si fueran estatuas perfectas, santos de yeso, hombres sin dudas, mujeres sin miedo. Pero eso no tiene nada que ver con la vida real. José, el esposo de María, es un claro ejemplo. Olvídese del carpintero pobre y callado de los pesebres navideños. Ese José es una invención posterior. El José de los relatos apócrifos es otra cosa. Un hombre mayor, ya con hijos de un matrimonio anterior, con una vida hecha, con trabajo estable como constructor, no solo carpintero, y con poca o ninguna gana de meterse en líos religiosos. Pero cuidado, le colocan en las manos a una adolescente consagrada al templo, virgen por voto, destinada supuestamente a una misión divina, y le dicen: usted se hace cargo. ¿Se lo puede imaginar? La primera reacción de José, según los textos, no es de alegría, es de rechazo, de angustia, de duda. Él protesta, él no entiende, él no quiere, y con razón, porque lo que le están pidiendo no es que tenga una esposa. Le están pidiendo que cuide de una figura sagrada, que viva con ella sin tocarla, que proteja su virginidad y que además mantenga las apariencias sociales en una cultura donde todo se vigilaba y se murmuraba. Pero claro, tampoco puede decir que no. Los sacerdotes lo presionan: si rechazas esto puedes acabar como los que desobedecieron a Dios en el desierto. La amenaza es clara, la culpa automática. Así que José acepta. Pero acepta porque no le queda otra. Esto es muy importante, porque nos muestra a un José profundamente humano, no un héroe de leyendas, un hombre común empujado a cumplir un rol extraordinario, y precisamente por eso
su papel se vuelve más interesante. No es el elegido por ser perfecto, sino el que fue escogido a pesar de su resistencia. Durante un tiempo José deja a María al cuidado de sus sirvientes y se marcha a trabajar a Séforis. La mantiene, la protege, la respeta, pero se aleja, no porque sea indiferente, sino porque el peso simbólico de ese vínculo es tan grande que ni él mismo sabe cómo manejarlo. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Este hombre que no pidió ese cargo, que no entendía del todo lo que se le pedía, que probablemente vivía entre el respeto y el miedo, acaba siendo el custodio del mayor misterio de la tradición cristiana. Esto no es una tontería, porque si miramos bien, muchas veces los relatos religiosos necesitan figuras así, personas que no buscan la gloria pero que terminan cerca del centro del huracán. José es un guardián silencioso, un testigo incómodo, un eslabón necesario, pero al mismo tiempo marginado. Y créame usted si quiere, pero hay algo profundamente real en eso, porque la historia de lo sagrado no se escribe solo con ángeles y milagros, también se escribe con silencios, con dudas, con resignaciones que nadie cuenta. Pero cuidado, porque aquí entra una figura legal que hoy casi nadie entiende: los esponsales. Amigos míos, si uno no entiende cómo funcionaba el mundo antiguo, no puede entender sus historias. Y esto se aplica especialmente a este episodio tan curioso como decisivo, los esponsales. Hoy en día uno habla de prometidos y la gente piensa en anillos, cenas familiares, una boda por organizar, pero en la cultura judía del siglo I, los esponsales eran otra cosa, era un contrato legal, serio, vinculante, casi tan fuerte como un matrimonio, aunque todavía no se hubiera consumado. Esto es muy importante, porque una vez que José y María entran en esa etapa de los esponsales, a los ojos de la ley ya estaban ligados. Él tenía la responsabilidad de protegerla y ella la obligación de mantenerse fiel. Pero, y aquí viene lo extraño, no podían aún vivir como marido y mujer, ni relaciones sexuales, ni vida doméstica compartida. Un punto intermedio que, como veremos, era una bomba de tiempo. José, hombre ocupado y práctico, la deja instalada en su casa con sirvientes y todo lo necesario, y él se va a trabajar a Séforis, como hemos dicho. Es decir, ella está protegida, cuidada, pero sola, y todo dentro de la ley. Pero claro, la ley también decía otra cosa. Si en ese periodo la mujer quedaba embarazada sin haber consumado el matrimonio, la sospecha de adulterio era automática, el escándalo inevitable, el castigo severo. Y entonces, amigos míos, aparece el problema, porque en medio de ese espacio legal tan extraño, casados pero no casados, ligados pero no convivientes, ocurre lo inesperado. María se queda embarazada. Y no nos engañemos, esto en ese contexto era dinamita pura, porque al estar ya comprometida con José, cualquier embarazo fuera de esa unión se interpretaba como una traición, y no solo una traición moral, sino un crimen contra la ley religiosa. Y la ley en aquellos tiempos no era simbólica, era dura, mortal. Por eso los esponsales son clave en esta historia. No se puede entender el escándalo del embarazo de María si no se entiende que, para todos los que la rodeaban, ella ya tenía un esposo y no podía bajo ninguna circunstancia aparecer encinta sin que ese hombre la hubiera tocado. Pero cuidado, esta situación de casados, pero no del todo, permitió que el relato encajara perfectamente con la construcción posterior del dogma, porque la iglesia necesitaba que María estuviera legalmente protegida para que no la apedrearan. Claro, pero también necesitaba que el niño no fuera de José. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Los esponsales le permiten al relato tener ambas cosas: legalidad y misterio, protección y milagro, un padre aparente y una concepción inexplicable. Créame usted si quiere, pero cuando uno mira con atención, ve que muchas de estas figuras jurídicas antiguas no eran solo normas sociales, eran el marco que permitía construir el relato sin que se derrumbara en contradicciones. Y aquí, amigos míos, llegamos al punto crítico. Una joven embarazada, un marido que no la ha tocado y una sociedad que no cree en cuentos de ángeles. Amigos míos, lo que voy a contarles ahora es uno de los episodios más delicados y más reveladores de toda esta historia. Porque una cosa es la fe y otra muy distinta es la presión social, la sospecha, el qué dirán, el miedo.
María aparece embarazada. Y esto no es una tontería, no es un detalle menor, es el corazón del escándalo. Porque recuerde, está comprometida legalmente con José, pero él no la ha tocado, ha estado fuera, trabajando a kilómetros de distancia. Así que cuando regresa y ve ese vientre creciendo, lo primero que piensa no es en el Espíritu Santo, sino en la traición. Y esto es muy humano. Porque José, como cualquier hombre sensato, no tiene información privilegiada. Lo que tiene delante es una chica encinta, una comunidad vigilante y una ley que castiga duramente el adulterio. Así que empieza a darle vueltas, la repudio en secreto, la denuncio, la expongo, pero cuidado, esto no es solo una crisis de pareja, es una bomba religiosa, porque si él la acusa formalmente, ella puede ser ejecutada. Si la protege sin explicaciones, él se convierte en cómplice. Y si se queda callado, lo arriesga todo. Y en medio de este abismo de dudas, según el relato, aparece un ángel y le dice: no temas, José, lo que lleva en el vientre viene de Dios. Créame usted si quiere, pero esto cambia el panorama. Porque a partir de aquí ya no se trata de un embarazo común, es una cuestión sagrada, pero la comunidad no lo sabe y los rumores vuelan. Así que, como suele pasar, cuando lo religioso y lo social chocan, interviene el sistema, la autoridad, los sacerdotes, y lo llevan a juicio. Aquí entra en juego una costumbre antigua y brutal, el juicio de las aguas amargas, un ritual pensado para los casos en que se sospechaba adulterio pero no había pruebas, una especie de prueba divina. Si bebías la pócima y no te pasaba nada, eras inocente, pero si te hacía daño, estabas condenado. No nos engañemos, era un veneno, un líquido preparado con sustancias corrosivas. El que lo bebía y sobrevivía quedaba libre de culpa. El que caía enfermo recibía su castigo. Y esto no es simbólico, es físico, doloroso, real. Así que José bebe y sobrevive. Luego María y también el pueblo, según los textos, se maravilla. Porque esto, amigos míos, más allá de lo que uno crea o no crea, muestra algo muy claro. El relato no oculta la sospecha ni la tensión. No presenta a sus protagonistas como estatuas inmaculadas desde el primer momento, sino como personas envueltas en un drama que los supera. Y esto es lo que lo hace tan humano y tan potente, porque en una sociedad que juzgaba con severidad a las mujeres y que no perdonaba la desobediencia, aquí tenemos a una joven que pasa por la prueba más dura y sale indemne, no por la ciencia, no por un abogado, sino por una extraña forma de justicia antigua que al menos en este caso la salva. Y eso, amigos míos, no es casualidad. Amigos míos, lo repetiré una vez más. La mayoría de los cristianos celebra un dogma que no ha entendido bien. Me refiero a la famosa Inmaculada Concepción. Esto que voy a explicar ahora, amigos míos, podría parecer una clase de catecismo, pero no lo es. Porque lo que aquí tenemos no es un simple asunto de fe, es una confusión milenaria que la mayoría arrastra sin darse cuenta. La llamada Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con cómo fue concebido Jesús, no, esa es otra historia. Lo que se celebra el 8 de diciembre es la concepción de María, de ella, la joven judía, la niña del templo, la mujer del escándalo silencioso, y esto es muy importante, porque el dogma afirma que María fue concebida sin pecado original, es decir, que desde el primer instante de su existencia ya estaba limpia, intacta, preservada, como si todo su ser hubiese sido blindado desde el inicio para una misión específica. Una misión que la historia, la tradición y la teología han convertido en algo central para todo el cristianismo. Pero cuidado, este dogma no apareció de un día para otro. Durante siglos se discutió. Hubo teólogos que lo defendieron con pasión y otros que lo rechazaron con argumentos muy duros, porque decían: si todos los humanos nacen con pecado original, ¿por qué ella no? ¿Dónde está la excepción? ¿Con qué justificación? Y aquí entra la construcción, porque como ya hemos visto en esta historia, desde su supuesto nacimiento milagroso, su educación en el templo, su voto de virginidad, su alimentación por ángeles, su elección por el bastón que florece,
Su embarazo sin contacto con varón, su paso por las aguas amargas, todo en ella fue cuidadosamente preparado para mostrar que no era una mujer más. Créame usted si quiere, pero todo eso funcionó como un andamiaje narrativo, un andamiaje simbólico, teológico, espiritual, para poder sostener lo que finalmente se convirtió en doctrina oficial. En 1854, el Papa Pío IX lo declaró dogma de fe. María fue concebida sin mancha de pecado original. Y desde entonces, ese es uno de los pilares de la devoción mariana. Pero no nos engañemos, esto no lo dice la Biblia, ni lo escribió Pablo, ni lo enseñó Jesús. Esto es una construcción, una interpretación, un símbolo elevado a dogma. Y está bien si uno cree en eso, pero hay que saber lo que se cree. Porque lo realmente fascinante no es si María fue o no fue inmaculada. Lo realmente potente es lo que eso representa, lo que eso revela de nuestra cultura, de cómo en un mundo donde la mujer valía menos que un mulo, de repente se coloca a una mujer joven, pobre, sin poder, como el corazón del plan divino. Y eso, amigos míos, eso no es casualidad.